por el que ahora mi defendido es imputado por un hecho amparado en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal. En el desarrollo del juicio oral, la defensa especializada demostrará que mi cliente no es responsable del delito, materia de la investigación. ¿Es cuánto? Sí, es cuánto, doctora. Traté de ser breve, perdón. Muy bien, Ricardo. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Ramírez Hurtado. Bien, ahí, Ricardo, nada más lo único que yo podría agregar en tu exposición, sería que, si bien es cierto, tú estás diciendo que tu representado es inocente, también lo es de que no me solicitaste al juez que se emitiera fallo condenatorio, que se le diera la libertad. Ese sería nada más el punto, ¿sale? De lo demás está muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Sí, doctor. Ramírez Hurtado, ¿verdad? Sí, tomé en cuenta sus comentarios, sí los leí, tenía razón, es que estaba yo ya diciendo de la multa, ¿no? Que sí, y no había sentencia. Ajá, eres Juan Manuel. Sí, no, mi nombre completo es Juan Martín Ricardo Ramírez Hurtado, doctor. ¿De qué plantel eres? Soy del plantel Niños Héroes 222. ¿Y tu apellido es? Ramírez Hurtado. Okay. Gracias, doctora. Dejo. Gracias a ti. El espacio a los demás compañeros. Sí, por favor, te escuchamos a la triste, por favor. Sí, buenos días a todos. ¿Podrías activar tu cámara, por favor, a la triste? Sí, un segundo. Buenos días a todos. Empiezo. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes, dice Martin Luther King. Su señoría, nos presentamos en esta parte del proceso para demostrar la inocencia de mi cliente, que en primero es un adolescente que está en proceso de crecimiento, el cual, pues por medio de una imprudencia lo pudieron haber encontrado con un auto sin placas, en el cual lo único que yo aquí hago hincapié en el proceso es la dilación con la que fue presentado ante el Ministerio Público, violando así los artículos de 14 y 16 constitucional, y en los cuales el debido proceso está siendo pues mermado y está siendo no conforme a derecho. Asimismo, su señoría, vamos a demostrar en este juicio, en esta audiencia, que mi cliente está en una constante, ya me puse un poco nerviosa, perdón, señoría, en una constante arbitrariedad por medio del primer respondiente en cuanto a la dilación del traslado de mi cliente. ¿Es cuánto? Yes. Bien, a la triste. Fíjate que aquí enfocaste más tu participación hacia lo que fue la detención. Y hay varios compañeros tuyos que también lo hicieron en ese sentido. Cuando nosotros cuando la persona es detenida, esto pasa en la etapa de investigación y hay una revisión ya de esta detención. Este argumento que tú podrías haber manejado, lo debiste haber manejado este argumento que estás manejando ahorita lo debiste haber manejado en la audiencia de individualización, es decir, cuando se califica de legal la detención. Recordemos que se detiene al adolescente, se tiene 36 horas para presentarlo ante el Ministerio Público, ante el juez de control, y el juez de control ahí califica si fue detenido de manera legal o no. Yo he estado en diversos juicios donde los defensores hacen valer esta parte y yo les digo a su argumento, en contestación a su argumento, que es una etapa ya superada.
porque no puede observarse ya en la etapa de juicio. Acuérdate que ya pasó etapa de investigación, luego la etapa intermedia, ya estamos en la etapa de juicio y ya no se ven las cuestiones de la formalidad en este caso de lo referente a la detención, porque eso ya fue revisado por un juez previamente. Entonces, el juez de enjuiciamiento ya no puede entrar al fondo de esa detención, ¿sí? Bien, veamos, perdón, ¿tu apellido es Alatriste? Sí, doctora, Alatriste. ¿Alatriste qué? Alatriste Santillán. Bien. Gracias, Rosario. A usted, gracias. Bien, vamos a darle el uso de la voz a Celia, que está levantando la mano. ¿Te escuchamos? Tengo 2 personas más que por el simple hecho de estar levantando la mano les voy a dar el uso de la voz y con ello cierro, que es Jesús, y tengo otra que me aparece como Hernández. Entonces, Celia, te escuchamos primero, por favor. Buenos días a todo el grupo. Muchas gracias por darme el uso de la voz. Inicio mi exposición. Mi intervención. Saludo al honorable tribunal que en este momento está poniéndome atención. Soy la defensora de JBS. Tenemos aquí a un adolescente, es de conocimiento de que se encontró al menor, sí, en la unidad arriba mencionada, salvo que esta unidad pues es propiedad familiar, es de su papá. El menor no tenía conocimiento de que le faltara una placa y que a lo mejor tenía desconocimiento de que era una infracción vehicular. Si bien estamos hablando de que es un menor al que le proporcionaron la unidad para trasladarse a un evento individual que era propiamente familiar, iba a traer algunos insumos para su casa. Sin embargo, pues se tuvo que quedar en el auto para esperar a su acompañante, que era el que venía circulando la unidad. Deslindo de toda responsabilidad delictiva a mi defendido, porque aparte de que es pues un menor de edad, tiene fundamentado todos los principios en cuanto a comportamiento adecuado ante la sociedad. Enuncio para él el artículo primero de la Constitución en el párrafo segundo, en cuanto al beneficio, una protección amplia que le demando a este tribunal y a su señoría con todo respeto, para que mi defendido sea puesto en libertad, ya que no hay justificación para que esté detenido. Es cuanto. Bien, Soto, nada más te haría yo la siguiente precisión. Me queda claro tu teoría del caso en cuanto a lo que tú estás planteando, porque si no se entiende nada más que faltaría que me precisaras cómo lo demostrarías. O sea, no me dijiste a través en esta audiencia usted observará que se desahogará tal cuestión para efecto de acreditar lo que tú, teoría del caso, estás manejando. Esto ya lo plantearíamos más como que unos alegatos de cláusula. Bien planteada tu teoría del caso, nada más que para los alegatos de apertura sí dile al juez qué es lo que vas a hacer en este juicio. La finalidad de los alegatos de apertura es que el juez sepa, el tribunal de enjuiciamiento sepa qué es lo que va a presentar cada una de las partes. ¿Sí? Bien, gracias. Eres Soto Montiel, ¿verdad? Soto Montiel, niño 0222, del mismo grupo que Juan Martín y Rosario. Ok, gracias. Vamos con Jesús. Te escuchamos, Jesús. Muy buenos días, maestra. Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Empieza con tus alegatos, por favor. Gracias, maestra. Muy buenos días.
En el presente juicio, mediante el cual el hoy imputado conducía el vehículo con placas 111XJD, es importante manifestar que el hoy imputado conducía el vehículo que le fue prestado para ir al hospital a llevar con una falta de saturación de oxígeno. Por tal motivo, el hoy imputado pidió un vehículo prestado, que dicho vehículo se encontraba involucrado en una averiguación previa. Como se manifestó en el ofrecimiento de medios de prueba, dicho vehículo es propiedad de Silvia Gómez Pineda. Se acreditó la propiedad. Perdimos comunicación. Bien, te escuchamos, Hernández, y ahorita retomamos a ver si puede otra vez conectarse Jesús. Te escuchamos, Hernández. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Hernández, a tus órdenes. Te escuchamos tu alegato de apertura. Digo, yo iniciaría como estimado tribunal de enjuiciamiento. Me dirijo a ustedes para hacer mención que el menor que se encuentra como presunto culpable del delito que se le ha imputado y a su vez se ha señalado como aquel que cometió el delito de encubrimiento por receptación, se haya desconocido de que incurría en el mismo, ya que únicamente este adolescente, su función es el del oficio de ser empleado de una tortillería, y el día que los oficiales lo encontraron dentro de la unidad, estaba cuidando de dicha camioneta, mientras la persona que es su empleadora salía para iniciar con su jornada laboral, por lo que el hoy acusado no estaba enterado del proceso que se le atribuía a dicha camioneta, mismo hecho que se acreditará con los testimoniales de la empleadora y que a su vez acreditará la inocencia del imputado con los documentos que avalan que la camioneta no se encuentra como robada, ya que esta persona, que es su empleadora, cuenta con los documentos oficiales de la posesión de dicha camioneta, por lo que con ellos solicitaré que al final del presente juicio se le declare inocente del delito que hoy se le imputa. ¿Es cuanto? Bien, tus apellidos, Hernández. Hernández Aguilar, Linda Berenice, y soy del plantel Niños Héroes 222. Ok, gracias. Bien, ¿qué es lo que te podría yo mencionar a ti? Con base a la exposición de la Fiscalía, no es un delito de robo, es un delito de abuso de confianza. Entonces, son diferentes las hipótesis. Me queda claro lo que tú vas a plantear y, bueno, al final la petición de que sería que se va a representar la inocencia, ¿no?, de tu representado, pero también acuérdate que hay que pedir un fallo absoluto. ¿Vale? Bien. Gracias, doctora. De nada. Hay dos personas que están levantando la mano. Los escucho rápidamente, por favor. Sí, doctora, mi nombre es Benítez Sánchez, Luis Manuel. Escucho, Luis Manuel. Buenos días. Buenos días. Le doy inicio al presente juicio referente al tema del menor de edad. En cuanto a los alegatos, como pruebas tenemos el contrato de compra-venta y como un testimonio también tendríamos a una persona que estuvo presente cuando se celebró dicho contrato, y el cual se demuestra que el menor de edad adquirió dicho vehículo que se encuentra bajo una carpeta de investigación, el cual se solicita a su señoría se le dé inmediata resolución y la absolución al menor de edad, ya que no es el coautor partícipe de dicho delito que se le imputa. Es lo que se le debería saber al señor juez, doctora. Muy bien.
Eres Benítez Sánchez y Benítez, una pregunta. No te tengo registrado que me hayas mandado tu alegato de manera electrónica. ¿No me lo mandaste? ¿Electrónica? No, a ver, déjalo, checo, porque si no, yo creo que lo envié mal. De favor. Chéquelo doctora. porque no lo tengo registrado. Sí, doctora. Gracias. Bien, rápidamente tenemos a... Ahí es que hay dos personas que están levantando, pero no me aparece su nombre completo. Por favor, las escucho. Son dos damas. Hola, licenciada. ¿Sí me escuchas? Soy Geraldine López. Bien, te escuchamos, Geraldine. Gracias. Miren, yo empiezo con mis Necesito que alegatos. actives tu cámara, por favor. Gracias. Sí la tengo activada, licenciada. Lo que Ahí pasa sí. es que ando en campo trabajando. ¿Ya me puede ver? Sí. Le comento, mis alegatos de apertura son: a ustedes vengo a exponer los hechos que esta representación social le hará de su conocimiento, por los cuales son los cheques que el señor con iniciales JD hizo la compraventa de las placas que se le van a presentar a ustedes, al igual del debido proceso de investigación que se realizó en el momento en el cual la Policía de Investigación acudió a la central de abastos, conforme al protocolo de actuación que rigieron las evidencias debidas para ser presentado a la apertura de este juicio. Al igual, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se acreditará el testimonio de la concubina de mi representado, de nombre reservado, ya que en el momento de los hechos se encontraba con el hoy acusado, relacionando la compraventa en el negocio de refacciones y placas de automóviles en la central de abastos el día 1 de enero del año anterior. Al igual, se tendrán para incorporar las documentales existentes, que son las cámaras tanto del negocio como las cámaras del C5, en el cual mi representado y a su concubina realizaron dicha compra, por lo cual es tanto, señoría. Bien, gracias. Es todo, licenciada. Bien, te escucho, Jesús Lugo. Buenos días, profe. Buenos días. Mis alegatos son los siguientes. Su señoría, no estoy de acuerdo con el señor fiscal de la imputación que se le hace a mi cliente. Esto, el delito de encubrimiento por receptación, tipificado en el artículo tal del Código Penal, perdón, no tengo el dato. Toda vez que mi cliente no sabía nada sobre la carpeta de investigación que se encontraba en contra de dicho vehículo, cayendo en error de prohibición invencible, por lo que no existe culpabilidad de mi cliente. Asimismo, con fundamento en el artículo 1 constitucional, se le debe aplicar la ley más favorable a mi cliente y conforme a los derechos de niñas y adolescentes solicito se le exima de alguna responsabilidad penal. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien. Estuviste trabajando lo que fue la excluyente de responsabilidad. Muy bien, Teresa, ¿te escuchamos? Silvia Sandoval, maestra. ¿Perdón? Silvia Sandoval, te escucho, Silvia. Buenos días, profesora. A ver, te escucho, Teresa, primero. Buenos días, honorable tribunal. Ante usted, señor juez, vengo a probar que el joven JDS, que fue encontrado dentro de la camioneta Nissan Estaquitas, estacionada en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Al respecto, hago la aclaración de que el joven JDS fue enviado por su padre a la central de abastos a recoger unas mercancías. Por el señor Juan Domínguez Ramos, referente al reporte que existe de la placa relacionada con la carpeta de investigación C1-FIZP, diagonal 12P.3UI-1, por delito de receptación, por encubrimiento por receptación y abuso de confianza. Al respecto, el señor Juan enfrentará su proceso correspondiente. Sin embargo, en este momento me encuentro con que el joven JDS ha sido vinculado al delito antes mencionado, reportado en la carpeta anteriormente mencionada. Pudiendo probar que mi cliente se encuentra con las pruebas, puedo probar la inocencia de mi cliente con las pruebas mencionadas anteriormente, y por consiguiente puedo hacer la observación que el menor JDS es un menor de edad. Mi cliente debe hacérsele un juicio especializado
por ser una persona menor de edad, con personal capacitado para su debido proceso. Por lo que al final del presente juicio solicitaré la libertad inmediata de mi cliente solicitando el fallo a su favor. Eso sería todo, profesora. Muy bien. Gracias. Teresa, ¿eres García Tapia? García Tapia. Bien, te escuchamos, Silvia, por favor, y contigo cierro. Hola, buenos días, maestra. Buenos días, Silvia. Empiezo al ser tribunal de mi enjuiciamiento, me presento ante usted para responder mis alegatos de apertura. Dice, el adolescente JCD no es responsable porque la camioneta era de su papá y de su papá se la había prestado. Por lo tanto, el C, José Romero, se presenta ante el Ministerio Público para presentar todos los documentos de la camioneta marca Nissan con número de placa 034-XJD. Este documento es de suma importancia para excluir de toda responsabilidad al adolescente JDC, por lo cual solicito a su señoría que mi cliente quede libre de toda culpa. Eso sería todo, maestra. Gracias. Bien, ¿eres Sandoval Colima? Sí. Ok, gracias. Hola, maestra. Bien. Por cuestión de tiempo ya no voy a poder escuchar más porque si no me va a ir la clase aquí en escucharlos. Les decía yo que no podía escuchar a todos, nada más iba a Disculpa, maestra, yo tuve interrupción por mi internet, pero bueno, no sé si me haya escuchado aunque sea un poquito. Sí te escuché más de la mitad de los alegatos. Jesús eres, ¿verdad? Sí, servidor. Sí te escuché, nada más que lamentablemente se cortó tu internet, de hecho se estaba cortando, pero sí de manera oral escuché lo principal y creo que con eso es suficiente, Jesús. Muchas gracias. De todos modos, dame tu apellido, por favor, para ponerte. Rodríguez Hernández. ¿Perdón? Rodríguez Hernández. Gracias, Jesús. Gracias. Bien, abogados. Se dieron cuenta que ya pasamos 2 etapas previas. ¿Cuáles etapas fueron? Fueron las etapas de investigación y la etapa intermedia. En la etapa de investigación, hacemos referencia a que cuando se acude con el juez de control, se hace una imputación al adolescente y de ahí se deriva que se puede vincular o no a proceso. Una vez vinculado a proceso, comienza lo que es la fase complementaria. En esta investigación de fase complementaria es donde se tiene que trabajar como partes técnicas, es decir, realizar actos de investigación para llegar hasta donde estamos ahorita, a la etapa de juicio. Si nosotros como operadores técnicos, jurídicos, no hacemos nada, pues no vamos a tener nada para trabajarlo. Si al contrario tenemos elementos suficientes para poder establecer que efectivamente existe la forma de desvirtuarlo, nos vamos a juicio. Si ustedes como operadores observan que no tienen nada en cómo defenderlo, definitivamente es mejor decirle a su representado, vámonos por una salida alterna, un acuerdo reparatorio o bien un procedimiento abreviado, porque no hay forma de cómo defenderse. Eso es lo más honesto y leal que se tiene que hacer, pero para ello tenemos que conocer bien. Con base al delito de encubrimiento por receptación, no es de los que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes como aquellos que tengan internamiento preventivo o internamiento como medida cautelar o bien como medida sancionadora. ¿Sí recordamos ese tema? Entonces, este hecho considerado como delito de encubrimiento por receptación podría irse a una salida alterna, acuerdo reparatorio o suspensión condicional. Sí, y desde ahí pudimos haber terminado el asunto. ¿Estamos de acuerdo?
si no tuviéramos nada que ofrecer o que hacer. Pero si tenemos para que el adolescente salga absuelto, pues mejor no nos llevamos absuelto, porque con base a que no tiene internamiento, pues ¿cómo va a ser su procedimiento? Él va a estar fuera. Y por ende, pues es mejor que lo llevemos, si tenemos la forma de defenderlo, pues que salga absuelto. Hacemos una adecuada estrategia de defensa. Pero, por ejemplo, de la exposición que me hicieron los compañeros aquí, solamente la única que vi que trabajó alguna excluyente del delito o excluyente de responsabilidad y que lo manifestó en sus alegatos de apertura fue Jesús Lugo. Fue el único que me manejó una forma de excluyente de responsabilidad en este caso. Que yo les decía, lo que va a hacer la defensa es un excluyente del delito, un excluyente de responsabilidad. Si yo hubiera sido, en este caso, la defensora, que no hubiera sido la fiscal, ¿por cuál excluyente me hubiera yo ido? Yo, Cristina, con base a lo que planteamos en clase y con base a la teoría fáctica de la fiscalía. Recordemos lo que establece el artículo 243 del Código Penal vigente en la Ciudad de México. Y digo en la Ciudad de México porque los hechos sucedieron en Iztapalapa. Entonces, ¿quién es vigente? La Ciudad de México. ¿Estamos? Establece así: a quien después de la ejecución de un delito, ¿a quién se está refiriendo? Sujeto activo. ¿El sujeto activo requiere calidad específica? No. Y aquí planteamos todo lo que analizamos en teoría del delito, cuando veíamos cuáles son las calidades de la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Entonces vamos primero por las cuestiones objetivas del delito. Dice aquí, a quien después de la ejecución de un delito, estamos hablando de quién, del sujeto activo. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Entonces se encuadra el adolescente, sí. ¿Cómo podría yo desvirtuarlo? No podría desvirtuarlo, entonces no podría irme si me voy a un excluyente del delito. Pero dice, sin haber participado en él, o sea, el adolescente no participó en el delito de abuso de confianza. Entonces eso no lo voy a desvirtuar, ¿estamos? Y posteriormente dice, posea el objeto de aquel, o sea, estaba el objeto de aquel, del abuso de confianza, era la camioneta esta aquí. ¿La estaba poseyendo? Sí. ¿De qué manera voy a desvirtuar que no la poseía? Si con el testimonio de los policías de la fiscalía, ellos van a ir a decir, sí, él estaba adentro, es decir, la estaba poseyendo. Entonces, por ahí tengo un micrófono activado, por favor, lo podrían poner. Gracias. Bien, entonces les decía, eso no se podría desvirtuar, pero después viene un elemento subjetivo del tipo penal que dice, con conocimiento de esta circunstancia. ¿Cuál es el con conocimiento de esas circunstancias? Eso es lo que tiene que probar la fiscalía, que efectivamente él tenía conocimiento de que existía una carpeta de investigación iniciada donde él no había participado. Eso es la labor de la fiscal, probarlo. Entonces, si yo me hubiera ido como defensa de este hecho, yo diría, la fiscalía no probará el elemento subjetivo de con conocimiento de esta circunstancia porque mi representado no tenía conocimiento de esto. Entonces, estamos hablando de una conducta atípica y por ende, al tratarse de una conducta atípica, usted, honorable tribunal, tendría que emitir un fallo absolutorio, porque a través de los órganos de prueba que va a presentar esta defensa, se demostrará que efectivamente mi representado no tenía conocimiento de esa circunstancia. Y con ello se acreditará que existe atipicidad, lo que daría como resultado un fallo absolutorio. Esa sería mi exposición, con base a lo que yo ya tengo de pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre tendremos que buscar como defensa una estrategia de cómo defender con base a un excluyente del delito
o un excluyente de responsabilidad, y si se trata de adultos, un excluyente de culpabilidad. Ahí precisamos cuál es la que vamos a enfocar. Y eso lo tendrían que plantear ustedes en sus alegatos de apertura. Como defensa activa. ¿Se acuerdan que les dije desde la clase anterior? Bueno, la anterior, dos semanas antes, cuando les dije, hagan un ofrecimiento de pruebas. Si ustedes hacen un ofrecimiento de pruebas con las que ustedes quieran, inventen las que ustedes quieran, que se adecuen. Entonces, ahí ya tenemos que una defensa activa, no es una defensa pasiva. La defensa activa es aquella que investigó, que realizó y que va a presentar. La defensa pasiva es aquella que no hace nada, espera que se vayan corriendo los términos y al final solamente espera que la fiscalía tenga un error para tener fallo absolutorio. Pero en realidad no tiene una defensa. En realidad solamente está esperando un error. ¿Qué pasa o cómo sería un alegato? Porque eso es muy común. Es muy, muy, muy común en este sistema, muchas defensas pasivas. ¿Y cómo sería un alegato de una defensa pasiva? Se los digo. Honorable tribunal, esta fiscalía no podrá probar, más allá de toda duda responsable, de que mi representado haya cometido el delito o el hecho considerado como delito de encubrimiento por receptación. Y por lo tanto no podrá romper el principio de presunción de inocencia que éste le asiste, toda vez que con sus órganos de prueba y a través del contrainterrogatorio que hará esta defensa, se demostrará que efectivamente no existió la conducta que se le atribuye a mi representante. Es cuando. Eso es todo lo que dice. Ese es un argumento, un alegato de una defensa pasiva. Solamente dice que la fiscalía no probará y que la presunción de inocencia no se romperá y que por lo tanto va a ser fallo absoluto. Eso es todo. Pero ellos, ¿qué ofrecen? Nada. Porque están esperando a que la fiscalía se equivoque. Yo, la verdad, sinceramente, yo considero que ese tipo de defensa, pues es básicamente nada más estar, pues, cubriendo por cubrir, cuando en realidad no llevas una estrategia. Para mí sí es importante y por eso yo les decía, estudien bien cómo está el hecho, qué es lo que pueden desacreditar y con base a eso dan una adecuada asesoría. En algunas ocasiones yo he estado en audiencias donde les digo a los mismos imputados, les digo, ¿cómo vas a tirar que efectivamente fue el robo? Si tengo esto. ¿Tienes pruebas? O sea, para que te vayas a juicio, sinceramente, ¿tienes pruebas? Porque si no, sinceramente, te conviene más el abreviado, porque mis pruebas iban a venir. Pero ¿y tú qué pruebas vas a tener? Y en el abreviado tienes una disminución. Allá yo no me voy con la mínima, yo me voy con la máxima. No me van a dar la máxima, pero no te van a dar la mínima tampoco. Entonces, ¿qué te conviene? 1 año adentro, en prisión, sale muy caro. Entonces, lamentablemente, a veces yo les tengo que dar ese tipo de orientación a los imputados porque sus abogados no lo hacen. Los abogados no se conducen con esa probidad y con esa lealtad que tienen que tener a sus representados. Pero espero que ustedes sí lo hagan. Y bueno, yo sé que en algún momento con alguno de ustedes me voy a encontrar y ahí vamos a ver si realmente aprendieron lo que les estoy enseñando en clase o no. ¿Estamos? Maestra, buenos días. Una duda ahí. Esto es con el fin de que se desista la parte imputada en continuar con el juicio, obviamente, ¿no? Mira, es que no es tanto como que se desista. ¿Sabes cuál es la función? La función es de que le muestres de una manera objetiva qué es lo que tienes para juicio. Por ejemplo, si tú no tienes ninguna prueba para juicio, ¿cómo piensas demostrar que realmente es inocente? ¿Con qué? Y que tú le digas, sí, vámonos a juicio. Muy común era en el sistema, a raíz de que empieza este sistema acusatorio, que decían, la víctima no va a venir porque ya no quiere venir. O, contrario, le pagaban a la víctima para que no fuera. Afortunadamente, porque todo esto se prestó a muchos actos de corrupción. Afortunadamente, ya se ha pronunciado la autoridad federal, en donde dice que no es necesario que venga la víctima
si hay otras pruebas circunstanciadas que acrediten el hecho. Y te comparto, ¿no? Por ejemplo, tuve un asunto de violación en donde la defensora me dijo que no venga la víctima. Y le digo, perdón. A ver, abogada, ubíquese. Usted puede caer en un delito de cohecho. ¿Por qué me dice eso? La víctima tiene que venir porque hay un esclarecimiento de los hechos que se tiene que demostrar. ¿No quiere que venga la víctima? Pues entonces vámonos abreviado. Ahí está la propuesta, es menos de la mínima. Pero no me diga que no venga la víctima. O sea, por favor, eso solamente en un abreviado. Y me dice, bueno, es que yo lo consideré que podría ser procedente. Le dije, no, abogada. Bueno, resulta que en el trayecto del proceso, obvio, yo preparo bien mis órganos de prueba para que expresen lo que tienen que expresar, lo que les es conducente a cada parte. Los hechos lo narró el policía de Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo narró el policía de investigación y la psicóloga. Entonces, quedó debidamente acreditado el hecho. Pero, sin embargo, necesitábamos el fortalecimiento de la víctima. A la víctima la tenía ubicada y me decía siempre, sí voy a venir. Y a la mera no llegaba. Y extrañamente un día, porque sí lo hago, hasta la mandé a arrestar y la traje. Y ese día que la mandé a arrestar, los defensores no vinieron. Así extrañamente. Obvio, solicitaban una defensa y multa. Se les aplicó los dos. Una multa de 100 unidades de cuenta. Y finalmente, con la víctima, después se desapareció, ya no me contestó, extrañamente, ¿no? Y yo dije, no, si esta abogada se acercó primero con la intención de que lo viera el MP, pues después se acercó con la víctima. No tengo forma de acreditarlo, pero afortunadamente la sentencia fue condenatoria. ¿Y qué crees? Otra medida de apremio para la víctima sí le aplica. 2 multas y otro arresto. Entonces, creo que también no se vale de que porque tiene que venir la víctima se muestre estos actos de corrupción, ¿no? O sea, realmente tienes defensa. Si no tienes defensa, vete al abreviado, pero no quieras salir absuelto porque tú digas, es que soy inocente. Sí, pero ¿cómo lo demuestras? Demuéstralo jurídicamente. ¿A la abogada, profe? ¿Perdón? ¿Y a la abogada? A la abogada se le inició una carpeta. Que del imputado. A la abogada se le inició una carpeta por abandono de defensa en raíz de que no vino en esa segunda audiencia, Y es que ya había faltado en una, sin manera justificada, y se le impuso su medida de apremio. No podría yo acreditar otra manera de otra cosa, pero jurídicamente tenemos armas, que en este caso pues es si no te presentas, abandono de defensa, si no cumples con lo que tienes que hacer, ¿no? Pero lamentablemente da indicios a que yo no tengo forma de demostrarlo, ¿sí? No tengo forma de demostrarlo, pero para mí sí fue eso, porque es muy recurrente que digan, ay, que no vaya la víctima, le pagan a la víctima y ya sale absuelto. ¿Qué pasa con eso? Hay impunidad. O sea, no es de que mi cliente tenga que salir porque tenga que salir. O sea, no. Si él es inocente, demuestra que es inocente. La fiscalía va a acreditar que él es culpable. A mí también me queda clarísimo. Si él es inocente, pues que salga, que demuestre. Defender jurídicamente todo en el juicio. Tener la habilidad y la técnica de cada una de las partes. ¿Sí? Pero eso se tendría que demostrar en juicio. No antes, ¿sí? Bien, abogados, entonces les decía, para no desviarme tanto del tema. Doctora, perdón que le interrumpa, buenos días. Buenos días, dígame. Tengo una duda, había comentado que había en los alegatos hay que poner el excluyente de responsabilidad, ¿y cuáles otros, perdón? El excluyente del delito. Gracias. Por ejemplo, yo les decía que el único que había escuchado era Hugo, o no, Lugo se llama, el abogado, Jesús Lugo. Él es el único que me había puesto que era un excluyente de responsabilidad. Y cuando yo les hice la exposición de mi ejemplo, yo me iba por un excluyente del delito, que es la atipicidad. Entonces, depende de cuál es su estrategia de ustedes como defensores. Pero sí es más técnico el mencionarlo a que nada más digamos por qué. O sea, tenemos que dar esa pericia jurídica. Bien, abogados, en la audiencia, una vez que se presentan los alegatos de apertura, entonces comienza lo que es el interrogatorio. El interrogatorio es la exposición directa que se va a hacer con base a las preguntas que ya previamente ustedes tienen preparadas.
No podemos llegar al juicio, agarrar la carpeta en ese momento y a ver qué le pregunto y a ver qué sale. Eso no se puede hacer. Previamente tienes que haber platicado con tu órgano de defensa y mostrarle cuáles son los puntos a resaltar. Por eso hubo una preparación, como lo hice mención en la clase pasada. En ese interrogatorio les había hecho la mención en la clase pasada de los tipos de preguntas, cómo van, en este caso, que serían de una manera directa, es decir, vamos a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, por quién. Son preguntas abiertas en donde vamos a precisar lo que nos interesa, los puntos específicos. Entonces, las recomendaciones para el interrogatorio siempre va a ser ir en pos de un tema definido, preguntar con un lenguaje sencillo y evitar tecnicismos jurídicos, mantener un contacto visual con el testigo y con los jueces, modular la voz, no hacerlo de una manera muy agresiva, permitir que tu testigo dé la explicación, usar frases de transición, no podemos permitir que el testigo dé más información o que se salga, porque de hecho hasta el juez te puede acotar y te va a decir, por favor, reconduzca, licenciado o licenciada, por favor, reconduzca a su testigo. Eso es señal de que no estás guiando a tu testigo. ¿De qué sirve que tu testigo, por ejemplo, que tu testigo va a decir que no le consta que efectivamente haya visto o que se hayan quedado solo los primos? Si tu testigo está diciendo, no, pues es que desde que nació, él era esto, vivió en tantos tiempos, no, va a contar una película que nada tiene que ver con el hecho. El hecho controvertido está establecido en el auto de apertura a juicio. Por eso hubo una audiencia de depuración, para nada más irnos hacia el hecho. No tiene que contar muchas cosas que no tienen nada que ver con ello. Hay que tomar notas de ese interrogatorio o del contrainterrogatorio que se está haciendo para efecto de volver a preguntar. Explico. El interrogatorio lo va a hacer el oferente de la prueba. ¿Quién ofreció la prueba? El contrainterrogatorio lo va a hacer la parte contraria al oferente de la prueba. Y de ahí, en ese contrainterrogatorio, por eso debemos tomar notas, porque posteriormente el que ofreció la prueba va a ser un reinterrogatorio. Y posteriormente el contrario va a ser un recontrainterrogatorio. Y ahí se termina el debate en cuanto a la exposición de las preguntas. Recuerden, el testimonio siempre tiene que ir con preguntas. Las preguntas tienen que ser de formas directas. ¿Y qué pasa en relación a las preguntas? Nosotros como parte técnicas tenemos que saber cómo hacerlas, evitar que nos hagan objeciones. ¿Cuáles son las objeciones o qué son las objeciones? Bueno, las objeciones son refutaciones orales que se hacen de alguna actuación de la contraparte que infringe las normas de debate a efecto de que los jueces detengan el acto rebatido. Su objetivo es evitar que la contraparte obtenga una ventaja inmerecida, introduciendo al juicio información confusa o errónea que lleve a que se tomen decisiones injustas. Por eso, estas objeciones es el medio de ejercer un derecho de la contradicción, del medio de controlar el cumplimiento de las reglas de debate. Se tiende a proteger la calidad de la información que brinda el testigo y el juego justo que deben de cumplir las partes en el marco de la contradicción propia del juicio oral. ¿Cuáles son los pasos para objetar? Por ejemplo, hacen la pregunta. Una vez que se terminó la pregunta, interrumpes antes de que conteste el testigo y dices, interrumpir a la contraparte. Mencionar la palabra objeción, su señoría. Eso es lo que tendrían que decir. Y el juez le va a decir al testigo, no conteste, permítame. Entonces, se le tiene que dar un motivo por el cual se está objetando. Es decir, la pregunta no se está haciendo de manera correcta. Y de ahí vamos a precisar cuáles serían ese tipo de objeciones con base a lo que establece el artículo 373 y 374. El juez escucha, le puede dar intervención a la contraparte a la que hizo la pregunta y después resuelve. Ante lo que resuelva, no se puede interponer ningún recurso. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que podemos objetar? Primero, aquellas que son de opinión técnica y que la persona testigo no sea una parte técnica. Por ejemplo, que
a la víctima le estén preguntando algunas cuestiones de psicología. Usted se ha dado cuenta que a través de ese miedo y enojo que tuvo su menor hija, hubo algún cambio. Ese es un aspecto psicológico. Entonces ella no es perito en psicología. Por ese motivo sería objeción. No es perito en la materia. Aquellas preguntas que también pueden ser objetadas en un interrogatorio son las subjetivas. Las subjetivas son aquellas que tienen la explicación en la misma, tienen la respuesta en la misma pregunta. Ejemplo, ¿verdad que usted vio cuando Rafa mató a Karen con la pistola? ¿Qué le estoy diciendo? La misma respuesta. ¿Verdad que usted vio cuando Rafa mató a Karen con la pistola? Ahí estoy diciendo la respuesta. ¿Cuáles son otro tipo de preguntas que se pueden objetar? Preguntas irrelevantes. Las preguntas irrelevantes son aquellas donde la información pretende obtener algo intrascendente para el punto de prueba que se pretende acreditar. Por ejemplo, en el delito de robo agravado, encontrándose el objeto del delito en un vehículo particular. Y ahí sería, ¿sabe usted si el reloj objeto del delito lo compró en una tienda de prestigio? O sea, como para qué nos interesa si el reloj fue comprado en una tienda de prestigio. Por ese motivo es irrelevante. Preguntas que también pueden ser objetables, las que son argumentativas. No tienen propósito probatorio de anticiparse a la alegación y que contienen en sí misma argumentos que formulan que quieren resaltar. Un ejemplo de ellos es el siguiente. Si Rafa empuñaba la pistola con su mano derecha apuntándola hacia Karen, fue él quien mató a Karen. ¿No es así? Entonces ahí estamos argumentando. Preguntas que también pueden ser objetables son aquellas preguntas ambiguas o poco claras. Y son aquellas que crean confusión en el órgano de prueba al ser imprecisas. Un ejemplo de ellos es, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, esa pregunta es poco clara o ambigua. Si te preguntan, ¿qué sabe usted en relación a los hechos? ¿A qué hechos? Entonces también es poco clara o ambigua. Otro tipo de preguntas que pueden estar prohibidas son las conclusivas, que son aquellas que inducen al órgano de la prueba a realizar o aceptar una conclusión o bien a deducir sobre ello. Ejemplo, entonces, al estar usted del lado de la calle, no pudo ver quién disparó, ¿verdad? Esa es conclusiva. Impertinente, no tiene relación con el punto de prueba que pretende acreditar. Ejemplo, en un homicidio culposo. ¿Sabe usted si el occiso era propietario del inmueble donde vivía? Pues no tiene nada que ver si tenga conocimiento o no. Otro tipo de preguntas que pueden ser objetables son aquellas que tienen ofender al testigo o al perito. Son aquellas que se formulan con un tono abusivo, ofensivo, incluso hasta burlón, coartando la libertad del testigo para responder en concreto lo que se le pregunte. Ejemplo, iniciando la pregunta al órgano de la prueba, le menciona el que está haciendo la pregunta. Usted sabe que debe conducirse con verdad, que si usted miente es un delito y que está obligado a decir la verdad y que le consta y que debe de dejar a un lado los chismes y que entonces ahora sí, conteste con la verdad. El 2 de octubre del 2018 a las 16 horas acompañó a la víctima a la estación del metro Tasqueña, pero piense bien su respuesta, porque si miente lo voy a denunciar por falsedad en la que incurre. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues coaccionando al testigo. Desde el momento en que empiezan a decir, usted está conduciendo, recuerde que usted está siendo conducido con protesta de decir verdad. Desde ese momento estamos coaccionando. Yo desde ahí presento la objeción. Objeción, su señoría está coaccionando al testigo. Él ya fue protestado. No tiene por qué decirle, porque cuando inicia su testimonio, él debe decir que protesta conducirse con verdad. El juez lo hace de conocimiento. Recordemos que como yo les decía en la clase pasada, cuando pasa ante el órgano jurisdiccional, le dicen, a ver,
Usted acaba de dar unos datos. ¿Quiere que sean públicos o en reserva? Es mejor que sean en reserva para que no sean oralizados en la audiencia y que quede grabado en audio y video. En reserva, ok. ¿Usted tiene un vínculo de amistad con la persona que se le está atribuyendo aquí este juicio? No. ¿Es su familiar? No. Entonces usted está obligado a conducirse con verdad. Por tal motivo, usted tiene que, usted es conocedor de que las personas que no se conducen con verdad son recaídas a un delito de falsedad en declaración, el cual tiene pena de prisión. Con conocimiento de esta circunstancia, ¿se conduce usted y protesta conducirse con verdad? Sí, protesta. Entonces, desde ahí ya está siendo protestado. No es necesario que le esté diciendo que se debe conducir con verdad, porque él ya se lo dijo el juez. Entonces, si yo lo hago valer después, es porque lo estoy coaccionando. Y esa pregunta es objetada, porque no puede ser. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que pueden ser objetadas con base a lo que establece el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, pues aquellas que son compuestas, que llevan dos preguntas en la misma pregunta, ambiguas, que no son claras, conclusivas, que dan una conclusión para la respuesta, impertinente, que no tiene nada que ver con el hecho, irrelevante, tampoco tendría que ver con el hecho, argumentativa, que está dando un argumento previo antes, o que tiende a ofender o coaccionar al testigo, así como también la sugestiva. Pero recuerden que en el contrainterrogatorio la sugestiva sí está permitida. Entonces, estas reglas básicas las establece el artículo 373 para formular las preguntas a juicio. ¿Cómo se lleva a cabo esa objeción? Les recuerdo, hace la pregunta, el juez, ustedes dicen, objeción, su señoría, el juez le dice al testigo, permítame tantito, y le pregunta el motivo por el cual va a ser la objeción. Entonces, por ejemplo, si una pregunta es alejada al tema, la objeción es irrelevante, su señoría. Si la pregunta ya fue contestada, es repetitiva, que podría ser impertinente. ¿Por qué? Porque ya fue contestada. Si contiene la respuesta, es sugestiva. Si contiene un argumento, es argumentativa. Si no se entiende, pues es confusa o ambigua. Si tiene dos interrogantes, es compuesta. Si da información al testigo que el testigo no ha dado, entonces la objeción es capciosa. Si intimida al testigo, porque es coactiva. Y si lo agrede, es ofensiva. Y ojo, abogados, también recuerden que para hacer las preguntas hay que modular el tono de voz, porque si ese tono de voz es agresivo, también puede ser ofensiva. Entonces, yo, por ejemplo, sí he hecho esa objeción y le pido a su señoría que el defensor se conduzca de una manera adecuada, porque está ofendiendo a mi testigo y ese testigo no puede ser ofendido. Vamos, nada más por el simple tono de voz, en la forma en cómo le grita. Y recuerdo que en esa ocasión cuando le dije por el tono de voz, el tono de voz, y hasta la juez se rió, no dice, pues si lo acabas de volver a hacer, no, o sea, ¿cuál tono de voz? Ese que estás haciendo, esa forma que ya no estás dando la información, sino que estás gritando la forma. Entonces, por eso tenemos que tener una modulación para ello. Tenemos que observar que la persona que está preguntando, nosotros tenemos que saber si está adecuadamente realizada la pregunta y si no, realizar la objeción. De esta manera vamos a tener esa pericia técnica de que la información que se tiene que dar solamente sea la necesaria para el juicio. Y de tal forma que vamos a desarrollar técnicamente una estrategia de litigación para ello. Las reglas las tenemos en el Código Nacional. Hay muchos libros en la doctrina que establecen cuáles serían las estrategias para realizarlo. Sin embargo, lo que yo les puedo decir que no es lo mismo leerlo, comprenderlo y ya hacerlo, porque a la hora de la hora se nos puede olvidar. Entonces, como todo esto tiene que ser así como que muy práctico, muy rápido, no hay otra forma más que la práctica para realizarlo. El hacerlo y el tener, por ejemplo, el que yo tenga ahorita, pues casi diario tengo 2 a 3 juicios,
Eso me ha permitido ver, y como son con diferentes defensores, tanto públicos como privados, bueno, pues me ha permitido ver las diversas estrategias que se pueden dar y que de cierta manera no es lo mismo conocerlas, porque yo las puedo conocer todas, pero ya al momento de estar ahí en la audiencia, pues se me pueden olvidar algunas, ¿no? Yo lo que hago como estrategia es abrir mi código nacional en donde está el artículo 373 y ya con base en ello, pues veo si se puede dar una de las cuestiones de la objeción y poder en ese momento objetarle al defensor, ¿no? En este caso, porque yo soy fiscal. Pero, bueno, ustedes también tendrían que tener esa pericia, si van a estar como defensores o como asesores o como fiscales, para que a la contraparte le puedan objetar. Recordando que existe una figura de testigo hostil. ¿Cuál es el testigo hostil? El testigo hostil es aquel órgano de prueba tuyo que tú ofreciste y que, sin embargo, al momento en que llega al juicio va a decir otra versión muy diferente. Es decir, lo contrario a lo que había dicho en su entrevista. Entonces, ahí tendrías que tener la habilidad para poder realizar esa estrategia de litigación y poder evidenciar contradicciones para el testigo hostil. Cuando estamos en presencia de un testigo hostil, tenemos que hacerle de conocimiento a la juez de que se trata de un testigo hostil para que nos permita hacer preguntas sugestivas, que esas son las que están prohibidas en el contrainterrogatorio, y de tal manera poder sacar la información necesaria. Ejemplo, yo tuve un testigo hostil donde la víctima, bueno, la representante de la víctima iba a decir que no era cierto que hubiera sucedido la conducta de violación, toda vez que su hija lo había inventado y que si bien es cierto, ella lo manejó en la entrevista, fue porque su hija le dijo, pero después le dijo la verdad. Ella mintió y su esposo no había cometido la violación. Entonces, eso lo fue y lo manejó ante el juez, ante el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, ella tenía una entrevista previa. Entonces yo le digo, y bueno, ¿y qué fue lo que usted manifestó en esa entrevista? No, pues fue esto, y me narra. Y le digo, y una vez que usted vio cuando escucha ese ruido y que ve a la menor, porque dice, yo veo a la menor desnuda, pero porque ella se había quitado la ropa porque se había orinado. Y le digo, cuando usted la vio, ¿qué le dijo? No, no me dijo nada. ¿Y dónde se encontraba su esposo? Bueno, mi esposo se encontraba ahí, pero no me dijo nada. Y entonces ahí ya tenía yo lo que había dicho en su entrevista. Ella en su entrevista dijo, yo me acerco hacia él se agacha y me dice, la regué, no vuelvas a, la regué, no voy a hacer, no me vayas a hacer nada para perjudicarme, discúlpame. Eso no lo estaba refiriendo en la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que tenía yo que hacer para sacar esa información? Pues una estrategia de lo que es una estrategia para evidenciar contradicciones. ¿Cómo se hace una estrategia para evidenciar contradicciones? Vamos a tener lo siguiente. En la estrategia para evidenciar contradicciones, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer que ella reconozca que efectivamente hizo esa entrevista. Usted dice que fue ante el Ministerio Público a rendir su declaración. Si usted tuviera a la vista su declaración, ¿la reconocería? Sí. ¿Por qué la reconocería? Bueno, pues porque yo la puse y puse ahí mi firma. Ok. Su señoría, toda vez que ella ha manifestado que sí conoce el contenido, que ya estableció que sí efectivamente hizo esa entrevista, solicitaría que se le pusiera a la vista, toda vez que ya se centraron las bases para ello para efecto de hacer una estrategia de litigación, de evidenciar contradicciones. Entonces, ya lo que hago, esa parte donde ella dijo que efectivamente él agachó la cabeza y dijo que le había regado, que lo disculpara, lo subrayo con fosforescente. Le corro traslado a las partes contrarias, a todas las partes, para que ellos vean. Les da el uso de la voz a las contrapartes y le dice, ¿hay alguna oposición para que se realice esta diligencia? Y entonces ellos van a decir que no hay ninguna oposición, porque pues, obviamente está planteado debidamente, y bajo esa circunstancia le digo, ahora sí, ¿qué tiene usted a la vista, testigo? No, pues mi entrevista. ¿Por qué la reconoce? Por mi firma, porque está aquí mi firma. Bien, testigo,
lea en voz alta lo que está subrayado de color fosforito. Entonces, bajo esa situación, ella ya va a leer esa situación de lo que dice en voz alta. ¿Qué es lo que está diciendo en voz alta? Pues precisamente lo que para mí me interesa es evidenciar contradicciones. Efectivamente, ella vio otra cosa. Ahorita quiera manejar un testimonio diferente por querer favorecer a esta persona que es su esposo y que a final de cuentas ella observó a través de sus ojos y así lo declaró y así lo firmó, que sí había visto que su esposo también estaba desnudo y que agachó la cabeza y que le dijo que le disculpara, que no le hiciera nada en contra de ella. Ese es el punto que voy a establecer. Entonces, esa estrategia la vamos a tener cuando nuestro testigo es hostil, es decir, cuando va y manifiesta algo diferente. Maestra, hay una duda. Perdona que la interrumpa. Por ejemplo, entonces el testigo hostil es el que la misma defensa o el asesor jurídico lleva, pero que a la mera hora ella nos contradice, ¿no? En el mismo testimonio que puso y que firmó. Estoy en un error. ¿Es el testigo que lleva la defensa? Es correcto. Ok, maestra, gracias. Sí, es correcto. Entonces, bajo esa situación es como se realiza esta forma de estrategia para la investigación que le vamos a plantear al juez. El testigo hostil es tu órgano de prueba, puede ser de la fiscal, del asesor o del defensor, pero de estos tres vamos a tener que los tres deben ser, va a decir cosas diferentes a lo que se había planteado primero. Por ejemplo, recuerdo un asunto de acá de un homicidio, esa no era mío mi asunto, pero estuve yo en esa audiencia como público, donde era un homicidio y el defensor, y el testigo dijo, no, pues yo realmente en la entrevista dijo, yo vi que efectivamente él disparó. Y ya acá ante el juez dice, no, yo no puedo asegurar que él fue, porque pues no se veía, era de noche. Entonces, ahí se tiene que dar un tratamiento de testigo hostil con base a lo que presentó ante el juez, ante el Ministerio Público. Este factor es importante, ¿sí? Bien, una vez de que se presenta, y les digo el orden, primero se van a desahogar los testimonios o los órganos de prueba de la Fiscalía, después los del asesor jurídico y al último los de la defensa, bajo ese orden. Recuerden que cuando se presenta el testigo, ahí se incorpora los documentos. Las documentales, la prueba documental o la prueba material siempre se va a incorporar a través del testimonio. Entonces, él va a dar el reconocimiento, se fijan las bases, es decir, que él lo describa. Si vamos a describir un documento, ¿qué contiene el documento? Por ejemplo, un acta de nacimiento. ¿Qué contiene el acta de nacimiento? Es el número de acta, cuándo fue registrado, el nombre de quién está registrado, quiénes son sus padres, la fecha de nacimiento. Con eso es suficiente para que dé el contenido y con base en eso, pues entonces se le ponga a la vista, lo reconozca y después se solicite la incorporación de ese medio de prueba que fue ofrecido y admitido, que por lo tanto solamente se le va a dar su incorporación a juicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, le escucho rápidamente. Hoy nada más dice Orte, alguien que está levantando la mano de Chapultepec. Le escucho. No, disculpe, profesora, levanté erróneamente la mano. Gracias. Ok. Bien, una vez que ya se desahogaron los órganos de prueba, entonces se le va a dar el uso de la voz al adolescente para efecto de ver si quiere declarar. Acuérdense, porque hay quienes me pusieron que ofrecían como medio de prueba la declaración del adolescente. Recuerden que la declaración del adolescente es un derecho, no es un órgano de prueba. Entonces se le pregunta si él quiere declarar. Él siempre se le pregunta en cualquier momento porque él puede declarar en cualquier momento. Se le pregunta y si él declara o no declara, posteriormente entonces ya se da lo que son los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura, primero lo va a hacer el Ministerio Público, después el asesor y al último el defensor. En estos vamos a decir qué fue lo que se presentó, qué fue lo que presentó esta fiscalía o este asesor jurídico o bien este defensor, qué presentó y por lo tanto su petición ya va a ser de manera oral al final. Voy a hacer los alegatos de clausura, abogados, con base
a la teoría del caso que venimos manejando, como si yo hubiera hecho la exposición y como si ya se hubieran desahogado estos órganos de prueba en razón a la teoría del caso que venía manejando en lo que estuvimos trabajando, de lo que fue sus alegatos de apertura, así como también su forma de, la forma en cómo ustedes van a presentar el juicio, ¿no? Entonces, acuérdense que ya presentaron ofrecimiento de órganos de prueba, bueno, y después alegatos de apertura, entonces yo le voy a dar contestación con base a como si yo hubiera trabajado ese asunto, ¿estamos? Y yo lo haría de la siguiente manera. Honorable Tribunal Unitario, una vez que ya se desahogaron todos los órganos de prueba ante usted, se ha acreditado y esta fiscalía ha cumplido su promesa de que se iba a acreditar la conducta considerada como delito que se le atribuye al adolescente, que es encubrimiento por receptación. Ello en razón de que efectivamente esta fiscalía probó que el adolescente, sin haber participado en ese hecho delictivo considerado así como abuso de confianza, él poseía esa camioneta estaquitas sin conocimiento de que existiera con conocimiento, perdón, que existía esa carpeta de investigación y que sí poseía como tal, pero que sí tenía conocimiento de ello. Ello en razón de lo siguiente. A través del testimonio de los policías, se acreditó debidamente que efectivamente él estaba dentro de la camioneta, es decir, sí la poseía. A través del testimonio de los policías, se observó que efectivamente existía una carpeta de investigación y tal como lo vino a manejar también, en este caso, Policía de Investigación, que recabó las copias de la carpeta de investigación y en donde él mencionó que efectivamente estaba relacionada esta camioneta. Asimismo, su señoría, con el mismo testimonio de los policías, se acreditó que efectivamente él tenía conocimiento de esa carpeta de investigación porque él dijo, sí, es de mi mamá la camioneta, pero sin embargo, esta camioneta, esa carpeta de investigación aún no se ha resuelto. Entonces, a través del testimonio de ellos, se acredita que sí tenía conocimiento de esa circunstancia. Por ese motivo, su señoría, esta fiscalía aprobó lo siguiente. El sujeto activo es precisamente el adolescente a la que se le atribuye la conducta. El sujeto pasivo es la misma sociedad a la que se le está dañando por ser un delito formal. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se precisaron fue en la fecha que ya se quedó establecida, que fue el 23 de marzo del 2021 a las 07 horas, en donde precisamente en la calle de Lolita Ayala y Muro 7, en la colonia central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa. Circunstancias que fueron precisadas con los órganos de prueba presentados ante usted. Asimismo, tenemos que la calidad específica del sujeto activo es una calidad de autor material, como lo establece el artículo 22 en su fracción primera. Fue realizado de manera instantánea, como lo establece el artículo 17 en su párrafo primero. Fue realizado con dolo porque él tenía conocimiento de esa circunstancia, es decir, él tenía conocimiento de que existía una carpeta de investigación y que él aún así tomó y poseyó esa camioneta. Si bien es cierto, se iba a trasladar para una cuestión secundaria, la estaba poseyendo, que es el elemento típico que establece el Código Penal. Luego, entonces, su señoría, bajo esa hipótesis, le queda debidamente acreditado que existe una conducta y que esta conducta se adecua al tipo y, por lo tanto, es una conducta típica, así como la participación del adolescente. Y por otra parte, no hay una cláusula de exclusión que derive de este hecho. Es decir, no hubo una legítima defensa, un cumplimiento de un deber, un estado de necesidad o bien algo que lo acreditara para justificar su forma de actuar del hoy acusado. Por ese motivo, su señoría, es que esta fiscalía en este momento retoma y dice que sí se cumplió la promesa de romper la presunción de inocencia del hoy adolescente acusado y más allá de toda duda responsable, se solicita que se emita un fallo de condena porque se acreditó conducta típica y antijurídica. ¿Es cuándo? Bien, alguien por ahí quería hablar, le escucho. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Fernando Villavicencio, a sus órdenes.
Te escucho. Tengo una duda. He estado muy al pendiente de lo que nos dice y bueno, obviamente confío en lo que usted nos dice y le agradezco que enriquezca esto, pero ¿cómo puede alguien llegar a probar que el menor tenía el conocimiento de la carpeta? O sea, a mí se me hace muy difícil poder llegar a comprobarle a alguien que él tenía el conocimiento. Si él dice yo no tenía el conocimiento, no tenía este conocimiento de que podía tener algún problema legal con este vehículo, entonces, ¿cómo alguien, ya sea la fiscalía o no, cómo alguien le puede llegar a probar que tenía el conocimiento? Lo comenté hace un momento. El hecho de que el mismo adolescente lo atribuyera y que desde que se hizo el planteamiento por parte de los policías que dijeron que efectivamente le dijo, sí tiene relación en una carpeta, pero pues no tiene nada que ver porque yo no participé en ella, pero tenía conocimiento de esa carpeta. Entonces, al momento en que ellos le dicen, la carpeta de investigación, este vehículo está relacionado con esta carpeta de investigación, y él dice, sí, pero yo no estoy relacionado con ella, y ahí se puede ver en la misma carpeta. Esa es una forma de acreditar por parte de la fiscalía. Difícil que lo puedas acreditar, sí. ¿Por qué? Porque es un elemento subjetivo, y los elementos subjetivos no son de manera directa, siempre tiene que haber una cuestión circunstancial. Maestra, Sí, esta respuesta... pero también perdón, me cabe la duda, perdón. No, continúa, compañero, perdón. Te escucho, Fernando, termina contigo para que escuche. No, muchas gracias, pero también me es difícil aceptar que esta parte donde alguien sabe que está cometiendo un acto ilícito y que puede verse inculpado en algo, diga, sí lo sabía, regularmente yo no sabía, yo no tenía este conocimiento. Y entonces, o sea, es difícil, aparte, bueno, el informe homologado de los oficiales pues puede decir una cosa, pero a la hora de la investigación, y a la hora de las pruebas, y a la hora de los testimonios, y a la hora del enjuiciamiento, pues, yo no sabía. Y a ver, compruébenme que sí sabía. Gracias, buen día a todos. Por eso, él puede decir siempre no, pero acuérdate que tiene que haber más argumentos que convaliden que efectivamente digan que no. Si se trata de su padre, ¿cómo no vas a verlo? O sea, por pura lógica, si tu papá tiene una carpeta de investigación iniciada, ¿no vas a saberlo? Tienes 17 años, ¿no vas a saberlo? O sea, hay cuestiones circunstanciadas, hechos específicos, ¿no? Si, por ejemplo, aquí el hecho no hubiera sido de esa manera, que, por ejemplo, como algunas situaciones que marcaron por ahí algunos compañeros, de que efectivamente a él se lo habían prestado, o como otros me decían que en sus alegatos de clausura, que me dijeron que él estaba trabajando y le dieron la camioneta, ahí sí, para que veas. Tú cuando vas a trabajar, pues si te dan un vehículo, oye, ve y conduce y esto, pues no vas a saber cuáles son los antecedentes del vehículo. Pero si se trata de tu padre, es obvio que tienes conocimiento de ello. Y es como que más flexible la lógica. Acuérdate que el razonamiento para que resuelva el tribunal y le dé valor a las pruebas, él toma la lógica y los razonamientos lógicos a través de la máxima de la experiencia. Este es libre, es una valoración libre que él toma en cuenta. Bien, alguien estaba hablando por ahí, ¿quién quería una abogada? Maestra, yo. En este caso, maestra, lo que usted expuso es la contra, ¿no? Que es la fiscalía quien está probando que efectivamente él era culpable. Pero nosotros en nuestros alegatos estamos demostrando que no. A ver, aquí es que ese es el punto. Efectivamente. Ustedes, aquí fíjense, se dio primero un alegato de apertura por parte de la fiscal, después un alegato de clausura por parte de la defensa. Se lleva el desahogo de los órganos de prueba. Y al final, porque si ustedes se dieron cuenta, yo dije, yo cumplí mi promesa. En los alegatos de apertura es una promesa que voy a decir. Acá en los alegatos de clausura yo digo, cumplí mi promesa. Yo voy a exponer lo que a mi consideración pertenece. La defensa va a exponer lo que a consideración pertenece con base a lo que se presentó en los órganos de prueba. ¿Sí? No podemos irnos más allá. Y posteriormente existe una réplica. ¿Por qué? A lo que me diga la defensa, yo puedo contestar. Y a lo que yo le conteste, la defensa me puede contraargumentar. Es decir, aquí no es como en los alegatos de apertura que nada más decimos nuestra exposición y ya. Acá sí podemos contraargumentar.
para que después el juez diga, cierro debate, voy a deliberar, puede dar hasta 24 horas y emitir su fallo. Este fallo que va a emitir puede ser en dos sentidos. Él nada más va a decir, ¿se absuelve o se condena al adolescente? Eso es todo lo que va a decir. Y va a decir las razones por las cuales. De ahí se van a derivar dos audiencias que dependiendo del fallo van a ser de manera diversa. ¿Por qué? Si el fallo es condenatorio, la defensa, la audiencia que se va a seguir es la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Si el fallo es absolutorio, entonces va a ser una audiencia de lectura y explicación de la sentencia, ¿sí? Entonces, ahí todo va a depender ya, ese es criterio del juez. Ahora, aquí con base a lo que estoy diciendo, pues yo lo estoy diciendo como fiscal. Ustedes como defensores, obvio, van a dar su argumento en contra. Ustedes van a decir qué se demostró con sus órganos de prueba. Y por ello, lo que van a solicitar es un fallo absolutorio, reiterando que se emita un fallo absolutorio. Y una defensa pasiva, lo que dice es nada más, la fiscalía no cumplió su promesa, no se rompió el principio de presunción de inocencia que le rige a mi representado y por lo tanto se solicita que se emita un fallo absolutorio. Ese es todo su argumento. Y si encuentra por ahí algunas contradicciones entre los policías, lo hace valer, aunque sean contradicciones que no tienen que ver con el hecho controvertido. Eso es todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque fue una defensa pasiva. Pero, sin embargo, ustedes, si son una defensa activa, pues van a argumentar con base a lo que dijeron sus órganos de prueba que ustedes debidamente prepararon. Y ya con base en ello, el juez tendrá que darle respuesta a sus argumentos. Si es que les asiente la razón o no les asiente la razón. Porque lo que diga la fiscal y lo que diga el defensor, el juez les va a dar contestación a ambos. A quien le asiente la razón y al que no le asiente. Te asiente la razón por esto o no te asiente la razón por esto. Pero el juez contesta a esos alegatos de clausura. Por eso es importante la preparación. Yo les comparto mi experiencia, yo les comparto mi estrategia, porque como yo les digo, yo no llevo un juicio a la semana, sino que llevo por lo menos un juicio diario. A veces llevo 2, 3, 4, he llevado hasta 5. Y yo, por ejemplo, aunque me desgaste toda la noche oyéndolo, para hacer mis alegatos de clausura, vuelvo a oír la audiencia. Y de verdad me he dado el lujo de contradecir a defensores que dicen, es que dijo esto. Y yo le digo, su señoría, le invito al defensor que vea la audiencia de fecha tal, en el minuto tal, donde mi testigo dijo esto. Los leo de manera literal. Pero eso lo hago gracias a que vuelvo a escuchar las audiencias. Así no duerma, porque hay audiencias que duran 3, 4, 5 horas y así no duerma en la noche para estarlas haciendo. Pero con base en eso, mi refutación hacia los defensores es concreta y toral. Sin embargo, si ellos tomas nota, porque la mayoría hace tomar nota. Yo, la verdad, como no puedo tener esa habilidad de tomar nota, preguntar, contrainterrogar y estar viendo si hay objeciones, la verdad a mí se me complica. Entonces yo no tomo nota. Yo lo prefiero hacer posteriormente. Pero lo hago de una manera tan calmada, porque estoy oyendo a la audiencia, le pongo pausa, puedo poner los puntos débiles, puedo poner los puntos fuertes, y con base en eso le doy armas al juez para que él pueda contestar de una manera adecuada. Porque hasta le cito los minutos, de qué fecha, de qué audiencia. Entonces, eso es como la preparación adecuada. Bien, tengo por ahí una mano levantada de Belén. ¿Te escucho, Belén? Profesora, buenos días. Buenos días, Belén. Con todo esto que nos está ilustrando de manera práctica, ya nos dijo de la ausencia de la víctima y cómo procedió en el caso práctico que nos comentaba. También nos dijo del testigo hostil, pero por ejemplo aquí en el artículo 378 habla de la ausencia del acusado en juicio. Ahí, ¿cómo nos puede platicar de alguna experiencia o cómo lo puede manejar la defensa cuando su enjuiciado no se presenta? Gracias.
Ahí sí hice 3 preguntas a la vez. Pero bueno, vamos con la primera. La primera fue en relación a qué pasó con la víctima que ya no se presentó. Creo que sí lo acabé de complementar, pero sí no lo complemento en este momento. No, sí, me refería a que sí ya nos expuso los casos, cómo se hace en la realidad, no nada más aquí en la ley, sino que como ya nos expuso esos 2 casos, también me gustaría saber sobre la ausencia del acusado. Ok, mira, aquí en el acusado, si está en el reclusorio y él está privado de su libertad, bueno, en este caso el adolescente que estuviera en el centro de internamiento, perdón, me fui para los adultos, es que como manejo el adulto, no me voy así un poco más hacia allá. Pero bueno, supongamos que el adolescente está en internamiento. Entonces, ¿a dónde se va a requerir que se presente el adolescente? Se le manda un oficio al centro de internamiento. El centro de internamiento tiene la obligación de traer, entonces ahí no va a ser su ausencia. Ahí por ese lado no. Sin embargo, si no se presenta, es porque está enfermo o porque ya se murió. Por ejemplo, el día de mañana, no, sí, el de mañana es lunes, voy a llevar un juicio en donde voy a solicitar el sobreseimiento, porque el acusado, pero estoy hablando de adultos, ya se murió dentro del reclusorio. Entonces, lo que tengo que solicitar es sobreseimiento, porque su ausencia, pues no se puede llevar no se puede llevar la audiencia como tal. Entonces, por ese motivo, si está enfermo, pues vamos a solicitar la suspensión. Por ejemplo, yo tenía un asunto donde el acusado se enfermó de la pierna y de hecho se la tuvieron que cortar. Pero estuvo mucho tiempo en el hospital y no se presentaba y el proceso estaba suspendido. O sea, primero dijimos que no, que hasta que hubieran condiciones, pero después yo solicité que se suspendiera porque pues no podíamos dejar así como que en stand-by, que no pasa nada, y no se puede llevar una audiencia si no está el acusado. El acusado siempre tiene que estar. Ahora bien, ¿qué pasa si el acusado no está con una medida cautelar de internamiento? Esté con otra y esté libre, y no se presenta. Entonces ahí el Ministerio Público tiene que solicitar una orden de aprehensión para reconducción a proceso. Entonces, si el acusado no se presenta a juicio o no se presenta en cualquier audiencia, en cualquiera la que sea, pues no se puede celebrar. Y ya el Ministerio Público se le da el uso de la voz para que solicite la medida correspondiente, que en este caso sería una orden de reprehensión. ¿Sí? Bien, abogados, he terminado, son las 10:30. Ya no puedo darle el uso de la voz a nadie más. Discúlpenme, por ahí alguien me dice que no llegó su correo. Por favor, mándeme un mensaje porque yo ya contesté todos. Entonces, señal de que no les llegó. A lo mejor está mal su correo, no lo pusieron bien y por ese motivo no llegó. Y otro punto, les voy a mandar una conferencia de su servidora para efecto de que hagan el análisis. Igual, acuérdense de 1 a 2 cuartillas a mano, firmadas ambas. No me la manden todavía hasta que yo les dé fecha, me van a mandar todo junto. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí se las mando el link para que lo puedan hacer. Bien, abogados, que tengan un excelente domingo. Los veo el próximo domingo. Gracias, buen día. Gracias, maestra. Gracias, buen día, profesora. Ay, no, Está muy bien, profesora. Gracias, profesora. no entendí lo que dijo la profesora. Coordinadora, he terminado la sesión.